Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Autoridades mexicanas investigan el incendio en Ciudad Juárez que costó la vida de 38 personas y dejó varios heridos. El gobierno de Estados Unidos podría adoptar importantes medidas para garantizar la estabilidad bancaria. Y autoridades de salud en Estados Unidos autorizan la venta libre de Narcan, el medicamento que evita muertes por sobredosis de opioides. Soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El presidente de México asegura que se realizará una investigación exhaustiva sobre el siniestro que cobró la vida de al menos 38 migrantes en Ciudad Juárez. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a esa ciudad fronteriza y nos informa. La Secretaría de Seguridad Pública anunció que se habían identificado por lo menos 8 personas responsables con el siniestro que llevó a la muerte de 39 hombres en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Hasta el momento se ha dicho que serían 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 personas que están relacionadas con una empresa de seguridad privada. La Fiscalía también dijo que ya se habían emitido por lo menos 4 órdenes de captura y que estas podrían avanzar para dársele a nuevos individuos durante la jornada de este jueves. Esto es parte de la investigación que se ha dado en torno a este siniestro que acabó la vida de 39 personas. Se ha dicho que por lo menos 28 más estarían heridas, 2 ya habrían salido de peligro, sin embargo el resto están en condición crítica. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en la investigación y aseguran que seguirán hasta el final. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que no habría impunidad. Por otro lado, los miembros de esta comunidad, los migrantes centroamericanos y sudamericanos, se han movilizado a una de las áreas fronterizas tratando de entrar a El Paso, Texas. Más de 2,000 de ellos, con la esperanza y el rumor de que supuestamente se les dejaría pasar, llegaron hasta ese punto, incluidas familias con niños pequeños. Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos han negado que esto sea verdad. Por otra parte, se espera que en las próximas horas se siga trabajando en la identificación de los cuerpos y la posible repatriación a Venezuela, Guatemala, El Salvador, Colombia y Ecuador. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Ciudad Juárez. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Mientras tanto, en Chile, autoridades inmigratorias reportan un descenso significativo en la cantidad de personas que llegan al norte de este país para cruzar la frontera de forma irregular. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Las recientes medidas inmigratorias impulsadas por el gobierno de Chile parecen estar dando resultado, ya que datos ofrecidos por los carabineros y las Fuerzas Armadas revelan que la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera norte se redujo en un 54% durante los primeros meses de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado, con un promedio de 440 ingresos irregulares por semana en lo que va del año. Los datos oficiales revelan que a lo largo de este año, el 75% de los ingresos sin papeles se ha efectuado desde las cercanías de Colchane, un pequeño pueblo en la frontera con Bolivia. Durante una visita realizada a la zona este mes, el presidente Gabriel Boric anunció su nueva política migratoria. El primer semestre de este año presentaremos al país la primera política nacional de migraciones acorde a los nuevos desafíos que enfrenta el país. Durante una conferencia de prensa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que hace un año cerca del 80% de las personas que cruzaron esta frontera provenían de Venezuela, mientras que en 2023 la estadística
estadística ronda un 36%, mientras que un 53% de inmigrantes son bolivianos. El presidente Boric aseguró durante su visita a esta zona que la prioridad de su gobierno es la protección de las fronteras. Llevaremos a cabo un ambicioso plan nacional de complejos fronterizos que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas, con obras de mejoramiento y ampliación de los 40 complejos fronterizos. El gobierno de Chile desplegó a mediados de febrero a miembros del ejército en las regiones del norte para combatir el crimen organizado y evitar el paso de inmigrantes ilegales, una medida que, si bien ha dado resultados, también le ha costado varias críticas a la actual administración gubernamental, que enfrenta una seria caída en su aprobación de parte del pueblo chileno. Sala de redacción, Voz de América. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Tras las turbulencias económicas de las últimas semanas, desatadas tras la caída del banco Silicon Valley, el banco de referencia para las pequeñas empresas emprendedoras del sector tecnológico en Estados Unidos, la Casa Blanca se apresura ahora para presentar una nueva propuesta de leyes bancarias para evitar que casos así vuelvan a repetirse. El objetivo, fortalecer la supervisión bancaria para los bancos que tengan entre 100.000 y 250.000 millones de dólares en capital, deshaciendo una medida que fue adoptada durante la administración del expresidente Donald Trump, cuando el Congreso decidió suavizar el control sobre los bancos regionales. Desde la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, aseguraron que es necesario revisar la regulación en el sector y confían en que nuevas reglas podrían detener fallas similares en el futuro. Así afirmó Michael Barr, el vicepresidente de Supervisión Bancaria de la Reserva Federal. Los supervisores comenzaron a enviar advertencias de supervisión cerca de fines de 2021. Una revisión considerará si estas advertencias de supervisión fueron suficientes y si los supervisores tenían herramientas suficientes para escalarlas. También nos estamos enfocando en si la supervisión de la Reserva Federal fue adecuada para el rápido crecimiento y las vulnerabilidades del banco. Todavía no se sabe cuándo se anunciarán las reformas y es muy probable que algunos de los puntos todavía se estén definiendo, aunque desde la Casa Blanca temen que dichas medidas no superen a un Congreso cada vez más dividido. Aunque se anticipa que desde la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda sí requerirían la implementación de nuevas normas. Mientras tanto, legisladores republicanos señalaron la inefectividad de la Reserva Federal, alegando que un caso como el del banco de Silicon Valley pudo haberse evitado si los reguladores hubieran tomado las medidas correctas. Y en otro tema que destacamos, la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense considerará la legislación aprobada por el Senado para derogar autorizaciones de 2 décadas de guerras pasadas en Irak, mientras el Congreso presiona para reafirmar su papel en la decisión de enviar tropas al combate 20 años después de la última invasión. El Senado, liderado por los demócratas, votó 66 a favor y 30 en contra de la legislación para derogar las autorizaciones para el uso de la fuerza militar, AUMF por sus siglas en inglés, de 1991 y 2002. Una mayoría bipartidista muy por encima de los 51 votos necesarios para aprobar la medida que terminaría formalmente con las guerras del Golfo y de Irak. Para convertirse en ley, la derogación de las 2 autorizaciones para el uso de la fuerza militar de Irak aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, donde el presidente Kevin McCarthy señaló su apoyo, pero dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que el asunto primero debe ser revisado por un comité de la Cámara y no ir directamente a una votación en el Pleno. El presidente Joe Biden ha dicho que firmará la medida si es aprobada, tanto por el Senado como por la Cámara, y llega a su escritorio. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, exteriorizó la reacción de la administración Biden. La administración Biden apoya la derogación en el Senado de la autorización para el uso de la fuerza militar de 2002 y también la de 1991. Hemos apoyado durante mucho tiempo la derogación y solicitamos al Senado que tome medidas. Instamos también a la Cámara a actuar rápidamente. Las autorizaciones para el uso de la fuerza militar de Irak han sido etiquetadas como autorizaciones zombies porque nunca caducan, pero su propósito original ya no se aplica.
En otra información, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó la venta libre del medicamento Narcan, utilizado para revertir sobredosis de algunos opioides como el fentanilo. La decisión se da en un momento en el que las muertes relacionadas con sobredosis de drogas en Estados Unidos han aumentado exponencialmente durante los últimos años. La información fue confirmada por la secretaria de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. La FDA ha aprobado Narcan, una forma de naloxona para venta libre. Esto es una noticia que literalmente salvará vidas. El medicamento puede revertir las sobredosis causadas por opioides como fentanilo y es una herramienta crítica que ha salvado miles de vidas. Y ahora la FDA está haciendo que sea más accesible para más personas en todo el país. La naloxona revierte o bloquea rápidamente los efectos de los opioides, restableciendo la respiración normal, especialmente cuando se administra a los pocos minutos de los primeros signos de una sobredosis. El medicamento, producido por el laboratorio Emergent Biosolutions, estará disponible en los estantes de las farmacias de Estados Unidos y las tiendas minoristas en línea a finales del verano. Sin embargo, aún se desconoce el precio de venta. Por su parte, Noah Krausik, profesor asistente de la Escuela de Medicina Grossman en la Universidad de Nueva York, considera que el aval emitido por la FDA es un paso importante en la prevención de muertes por sobredosis y en conversación con la agencia de noticias Reuters agregó textualmente: "Creo que es una gran victoria en términos de llevar este medicamento a lugares donde antes la gente no podía comprarlo. La siguiente pregunta ahora es el costo". En otra información, en el desarrollo de la cumbre por la democracia, varios mandatarios, entre ellos el presidente Joe Biden, abogaron por mantener los valores democráticos. Donaldo Hernández tiene el reporte. Este jueves concluirá la segunda cumbre por la democracia que se realiza en 5 países de forma simultánea, entre ellos Costa Rica, donde se han reunido representantes de la sociedad civil de América Latina, así como miembros de la Organización de Estados Americanos. En entrevista con La Voz de América, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el estado de la democracia. Hay preocupaciones sobre Nicaragua, lo que está ocurriendo ahí. Es nuestro vecino, tenemos una relación cordial, pero obviamente la democracia sufre. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país destinará $690 millones para promover la democracia en el mundo. Pensamos agregar $690 millones más de nuevo financiamiento para la iniciativa presidencial durante los próximos 2 años. En la cumbre también tomó la palabra la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien mostró su disposición para alcanzar la paz en América Latina. Quiero cerrar haciendo un llamado a la unidad, a la justicia y a la paz con la claridad del pensador hondureño José Cecilio del Valle. Las fuerzas que unidas serían inexpugnables, se enervan estando divididas. Este jueves, activistas de la sociedad civil se reunirán con funcionarios de Estados Unidos para exteriorizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Desde San José, Donaldo Hernández, Voz de América. Por otra parte, gran controversia en Guatemala tras el anuncio de una investigación contra el excomisionado del CICIG, Francisco Dalanés. Eugenia Sagastume tiene el reporte. La Organización de las Naciones Unidas ve con preocupación la investigación anunciada contra el ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, Francisco Dalanés, en un caso de supuesto lavado de dinero en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Café de Guatemala, como explica el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche. Abusando de su cargo, envió una nota al señor Ulrich Gunther Kappeler, en la cual le hace saber que la CICIG había realizado una investigación concluyendo que no había ningún indicio de lavado de dinero. Y el ex fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, respondió a través de sus redes sociales que esa investigación se inició cuando él estaba en funciones y en esos momentos los análisis financieros no evidenciaron lavado de activos, por lo que asegura que se trata de una persecución en su contra. La presentación de los casos a Sodefir y Fedecocagua sigue un patrón destinado al fracaso. Destruir la imagen del trabajo de la CICIG, de la antigua FESI y en particular mi imagen. Por su parte, el analista Francisco Quesada asegura que se trata de una lucha de poderes. Lo que estamos viendo es esa disputa de quienes están instrumentalizando la justicia. Según el comunicado de la ONU, el secretario Antonio Guterres expresó que es preocupante el uso del proceso penal como represalia contra quienes estuvieron involucrados en investigaciones y procesos en casos de corrupción.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Las noticias continúan y en Venezuela diversos sectores exigen justicia para las víctimas del incendio ocurrido el lunes en un centro de detención de inmigrantes en México. Carolina Alcalde tiene los detalles. Diversos sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a las víctimas, entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche, como expone Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y defensor de derechos fundamentales, que recordó que hubo conclusiones en medio de una investigación en curso y subrayó la responsabilidad del Estado en la materia. Que los migrantes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que de acuerdo con el derecho internacional tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos. En tanto, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la organización política opositora independiente Alianza del Lápiz, acudió a la Embajada de México en Venezuela para exigir una investigación penal contra los responsables de los hechos que, según dijo, no resguardaron el derecho a la vida de los migrantes y cuestionó el silencio del gobierno del presidente Nicolás Maduro. No es posible que siga estando en silencio ante la innumerable cantidad de hechos que pasan los migrantes venezolanos constantemente tratando de buscar una mejor vida, porque lamentablemente el país no le brinda las condiciones económicas. Porque si el salario no alcanza, la gente se va. Porque si el salario alcanzara, la gente se quedara. A propósito de la situación, varios líderes políticos de oposición, entre ellos Delsa Solórzano, Enrique Capriles y Juan Guaidó, recordaron que los venezolanos que salen de Venezuela buscan huir de la crisis, el hambre, la persecución y la falta de oportunidades. Varios de ellos culparon al presidente Nicolás Maduro por haber propiciado la crisis migratoria más grande del hemisferio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro le exigirá al ELN un cese al fuego para avanzar en el proceso de paz luego del atentado de esa guerrilla contra una base militar que dejó 9 muertos y 9 heridos. Manuel Arias con el reporte. Un contundente rechazo desde diferentes sectores sociales y políticos del país despertó el atentado terrorista del ELN contra una unidad militar en el oriente de Colombia, que dejó 9 uniformados muertos y 9 más heridos. Mientras el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a sus negociadores de paz con esa guerrilla, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo las negociaciones e incluso motivar que el gobierno se levante de la mesa. Que se llegue a decidir, pararse o no es una decisión del presidente y los negociadores, pero que queden notificados que esa siempre será una opción. En tanto, Camilo González Pozo, director de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, calificó de doble moral la actitud del ELN. Hablan un doble lenguaje, mientras en las mesas de conversación dicen que van a desescalar el conflicto, que están en actitud de reconocer a un nuevo gobierno con lenguaje de izquierda. En la práctica lo que están haciendo es declarándole la guerra. Mientras el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, anunció que exigirán al ELN una declaratoria de cese al fuego para avanzar en las conversaciones. Desde la oposición, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal arreció sus críticas contra la administración Petro. La degradación de un gobierno incompetente e incapaz, desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro convocó para el lunes 3 de abril una reunión con el equipo negociador del gobierno para adoptar decisiones frente al futuro de los diálogos de paz con el ELN. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, Estados Unidos, campeón defensor, jugará frente a México en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF el 15 de junio en Las Vegas. El ganador avanzará a la final contra Canadá o Panamá el 18 de junio, también en Las Vegas, según informó el organismo regional. La semifinal se jugará por la noche después del partido entre Canadá y Panamá. Estados Unidos también jugará contra México en un partido de exhibición el 19 de abril en Glendale, Arizona. Ese partido no será en fecha FIFA y ninguno de los equipos contará con sus principales figuras que militan en equipos de Europa. Estados Unidos venció 2-0 a México en Cincinnati y empataron 0-0 en Ciudad de México durante las eliminatorias de la Copa Mundial. El equipo estadounidense derrotó al Tri 3-2 en tiempo extra en la final de la Liga de Naciones en 2021 en Denver y ganó la final de la Copa Oro de CONCACAF. Y el sorteo para definir la fase de grupos de las finales de la Copa Davis en tenis abrió la posibilidad de un duelo entre los dos primeros tenistas del mundo.
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. España y Serbia quedaron ubicadas el miércoles en el mismo grupo. El equipo español será sede de la actividad del Grupo C, que incluye también a República Checa y Corea del Sur. Los duelos en Valencia se llevarán a cabo en septiembre. Estados Unidos se medirá con Croacia, 2 veces campeona en el Grupo D, que incluye también a Finlandia y Holanda. Croacia será la sede, aunque no se ha definido la ciudad. Canadá, por su parte, campeona defensora tras conquistar el torneo el año pasado por primera vez, está en el Grupo A con Italia, Suecia y Chile. El Grupo B incluye a la anfitriona Gran Bretaña. Henry Llanos, Voz de América, Washington. El New York Times informó que la compañía Walt Disney destituyó al presidente de Marvel Entertainment, Isaac Ike Perlmutter, de 80 años, como parte de una campaña de reducción de costos. Perlmutter había apoyado una oferta del accionista Nelson Peltz para obtener un asiento en la junta corporativa de Disney. El ejecutivo fue informado por teléfono el miércoles que Marvel Entertainment, una pequeña división dentro de la empresa de publicación de cómics y algunos productos de consumo, se fusionaría con unidades comerciales más grandes de Disney. Dan Buckley, presidente de Marvel Entertainment, permanecerá en el cargo. Disney comenzó a eliminar 7,000 empleos con la intención de ahorrar 5.500 millones en costos y hacer que su negocio de streaming sea más rentable. En 2009, Perlmutter había vendido Marvel a Disney por $4,000 millones. En 2015, el CEO de Disney reestructuró Marvel colocando Marvel Studios bajo Walt Disney Studios. En las redes sociales, muchos han comentado que la destitución y la eliminación de empleos forman parte de las celebraciones por los 100 años de historia de Disney. Como parte del festival River Run, el Centro Kennedy para las Artes Escénicas rendirá un tributo multimedia a Louis Armstrong. El trompetista estadounidense ganador del Grammy, Nicholas Payton, explorará los años que Satchmo pasó en el Mississippi. El homenaje a Pops Armstrong by the Delta tendrá lugar el martes 4 de abril en el Kennedy Center, a orillas del Potomac, en la capital estadounidense. Este jueves, penúltimo día de marzo, las partes presentarán sus alegatos finales en el juicio de Gwyneth Paltrow en la localidad de Park City, Utah. Es probable que el jurado tome su decisión esta misma tarde o mañana viernes a más tardar. Ayer miércoles, los abogados de Gwyneth Paltrow continuaron montando su defensa durante el 7º día del juicio por el accidente de esquí ocurrido en 2016 de la estrella ganadora del Oscar. El juez quiere que la defensa de Paltrow termine su caso hoy jueves para darle al jurado suficiente tiempo a que delibere y llegue a un consenso. Terry Sanderson, el optometrista de Utah de 76 años que está demandando a Paltrow, está pidiendo más de $300,000 en daños, argumentando que la imprudencia de la actriz lo dejó con varias costillas rotas y conmoción cerebral, confusión y pérdida de memoria. Paltrow ha contrademandado por la cantidad simbólica de $1 y honorarios de abogados, alegando que Sanderson fue realmente el responsable del accidente. La semana pasada, Paltrow subió al estrado e insistió en que ella no tuvo la culpa del choque. Gwyneth Paltrow estuvo casada durante más de 10 años con el músico británico Chris Martin de Coldplay. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. It's how you think of love, and I always look up to the sky. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.